El día de hoy son pocas diapositivas las que vamos a ver. Terminada mi exposición, van a seguir ustedes con los artículos, con el artículo que teníamos programado originalmente para el día de hoy, doctores. ¿Sale? Entonces, continuemos después del monitoreo normal, veamos células. Estamos viendo células del sistema inmunitario. Y la vez pasada nos quedamos en el linfocito B, célula plasmática, cuáles son las inmunoglobulinas que produce. Recuerdo de cuáles son las funciones generales de estos. Sí, entonces el día de hoy vamos a iniciar con los linfocitos citolíticos naturales. Estos linfocitos citolíticos naturales tienen el mismo progenitor o comparten el mismo progenitor en la médula ósea que los linfocitos T y los linfocitos B. O sea, tienen el mismo origen embrionario. Sí, estos, como ya habíamos mencionado, forman parte de la inmunidad innata, sobre todo como respuesta para células neoplásicas y células infectadas por virus. Para eso sirve. Característicamente, el linfocito citolítico natural no tiene receptor de tipo T o receptor de linfocito T. Y no necesitan, digamos, que haya activación previa. Ellos pueden reaccionar, sí, sobre todo por la presencia de receptores que no son del tipo T, sino más bien son receptores que por un lado son receptores inhibidores, si el libro no lo describe, son receptores que se acoplan al complejo principal de histocompatibilidad de todas las células sanas. Como habíamos mencionado, sí que una célula sana presente o tenga ese complejo principal de histocompatibilidad le exhibe sobre todo a estas células NK para mostrarse como sana. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si una célula, cualquiera que sea, está infectada por virus o tiene daño de cualquier tipo, pues ese complejo principal de histocompatibilidad no se va a mostrar. Se va a mostrar de manera deficiente o se va a mostrar poco. Y eso va a generar que el linfocito citolítico natural se active y que haya por parte del linfocito citolítico natural una respuesta, digamos, que cause lisis de la célula dañada o de la célula infectada por un virus. ¿Doctor está hablando? Sí, doctora, gracias. Sí, ya le quité el silencio, gracias. Entonces, estos linfocitos tienen una función activadora sobre los monocitos. Sí, pueden o secretan interferón gamma, que es, digamos, importante, como lo habíamos mencionado, para la activación de los monocitos hacia los macrófagos de la vía clásica del M1, macrófagos que son proinflamatorios.
Muy bien, tenemos células linfoides innatas. La célula linfoide innata también no tienen o carecen del receptor del linfocito T. Producen interferón gamma, interleucina 5, interleucina 17, o sea, de hecho tiene funciones solapadas, ¿sí? Con los linfocitos CD4 positivos, con OTH. ¿Se acuerdan de los TH? ¿Quién produce interferón gamma, doctores? Les estoy haciendo una pregunta. A ver, ¿quién sabe quién produce interferón gamma de los linfocitos colaboradores, doctores? ¿O cuál de los linfocitos? TH produce interferón gamma. ¿No es el THCD4, doctor? ¿Pero cuál? ¿Cuál de ellos, doctores? TH1. El TH1 es el que produce interferón gamma. El TIA1, ¿quién la produce? ¿Cuál de los TH que vimos la produce? Interleucina 5. El CD4TH2. La interleucina 17, ¿quién la produce? ¿Cuál TH, doctores? Doctora Yonuen. El TH17. Muy bien, perfecto, doctora. Entonces tienen, digamos, funciones solapadas, ¿sí? Respecto a la secreción, sobre todo de esos mediadores químicos. Ahorita les va a aparecer otra vez la diapositiva. Listo. Y estas células linfoides innatas son residentes normales en los tejidos, son, digamos, como los macrófagos residentes. O sea, ellas normalmente están en los tejidos y tienen la capacidad de responder primero en contra de las infecciones, inclusive antes de que se activen los linfocitos T. Las células linfoides innatas ya están ejerciendo funciones compartidas con los linfocitos T. Muy bien, doctores. Tenemos la célula dendrítica. ¿Sí? La célula dendrítica por excelencia, o las células dendríticas por excelencia, su función principal es la presentación de antígenos. Sí, ellas, digamos, capturan antígenos proteínicos, lo internalizan a su citoplasma a través de pinocitosis. De endocitosis, perdón, no pinocitosis, endocitosis. Porque, digamos, los antígenos proteínicos son muy grandes como para que entren a través de pinocitosis. Es endocitosis. Y los procesan con el fin de presentárselos a los linfocitos T para activarlos. Esa es la función general que tiene la célula dendrítica, la presentación, por lo tanto, de antígenos hacia el linfocito T. Dependiendo de dónde esté, estamos de acuerdo, se considera que tienen
localizaciones estratégicas, ¿sí? Es en donde suelen presentarse, acumularse los antígenos en la economía corporal. Tenemos un grupo de células dendríticas en los epitelios, están inmersas en los epitelios, aunque digamos los epitelios pues son los que están en contacto con el medio ambiente. Estamos hablando de la piel, de las mucosas, mucosa de cavidad bucal, mucosa genital, ¿sí? Mucosa ocular. ¿Sí? Son las superficies corporales que reciben el embate, mucosa gastrointestinal, ¿sí? Mucosa genitourinaria. Están, digamos, expuestos, son los que reciben los embates, los primeros embates de los antigénicos, ¿no? Y también en el intersticio de todos los tejidos. Dado caso de que pasen o se rompan los epitelios, también en el intersticio los tenemos. Entonces están en lugares estratégicos para captar, estamos de acuerdo, o para detectar la llegada de antígenos hacia las superficies corporales. Y también están en las zonas T de los órganos linfoides. Las zonas T de los órganos linfoides son los nichos o los sitios poblados por linfocitos T. Y bueno, tienen esta presentación porque hay que acordar que, o como mencionamos en el párrafo pasado, la célula dendrítica le presenta los antígenos a los linfocitos T. Entonces, todo aquello que entra a través de los órganos linfoides, ¿sí? vía la linfa, ¿sí? Que puede ir cargado de muchos múltiples antígenos, pues es recibido en los órganos linfoides por estas células dendríticas y si capta algo inmediatamente lo presenta hacia el linfocito T que está presente. Expresan receptores. Por ejemplo, tienen en su superficie receptores tipo TOL y receptores de lectina tipo C, lo que les facilita el reconocimiento de microorganismos para poder ser endocitados y ser después presentados al linfocito T mediante el complejo principal de histocompatibilidad. Yo les hago la siguiente pregunta, doctores. ¿Cuál es el complejo principal de histocompatibilidad que tienen estas células? ¿El 1 o el 2? ¿Quién quiere responder? No importa que se empalmen las voces. Participen, doctores, por favor. ¿Cuál es ese complejo principal de histocompatibilidad que tienen las células dendríticas? ¿Es el 1 o el 2, doctores? Está fácil la pregunta, eso ya lo habíamos visto. A ver, ¿quién levanta la mano para participar? Doctora Bidney. Es el 2. Dígame usted. El 2, muy bien, doctora. Sí, acuérdense que el complejo principal de histocompatibilidad 2 lo tienen únicamente las células que presentan antígenos. Sí, las dendríticas. Todas las demás células somáticas expresan complejo principal de histocompatibilidad tipo 1, que como ya lo mencionamos es un elemento de identificación de células sanas, células dañadas, afectadas por virus. Entonces, en este caso, a través del complejo principal de histocompatibilidad tipo 2, sí, la célula dendrítica le va a presentar el antígeno al linfocito T.
¿Estamos de acuerdo, doctores? Espero no se les olvide esto. Y tenemos poblaciones celulares especiales. Son células presentadoras de antígeno que se les que tienen la función, vamos, igual que la célula dendrítica, pero digamos no son células dendríticas, comparten la función, ¿estamos de acuerdo? Y por un lado tenemos la célula, bueno, se le llama célula dendrítica, sí. Sí, ahí me retracto lo que dije. Sí son células dendríticas, pero son poblaciones especiales. Tenemos la célula dendrítica plasmocitoide. ¿Por qué se le dice célula dendrítica plasmocitoide, doctores? Porque se parecen Porque se parecen a las células plasmáticas, tienen la forma de célula plasmática. Estamos de acuerdo, son células que tienen una morfología ovoide, tienen sus núcleos cargados hacia la periferia, pero en su citoplasma tenemos esas extensiones citoplasmáticas y de membrana que le dan aspecto como de neurona, como presenta dendritas, igual que las neuronas, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, estas células plasmocitoides están sobre todo en la sangre y en los órganos linfoides, no están tanto en los epitelios, por ejemplo. Sí, tienen la facultad de secretar interferón de tipo 1, el cual tiene actividad antiviral. Sí, o sea, esas se reconocen los antígenos, los procesan, pero en lugar de presentar el antígeno linfocitos T, ellas secretan únicamente interferón de tipo 1. Y por lo tanto, son importantes para el reconocimiento de antígenos, sobre todo de tipo viral. Tenemos la célula dendrítica folicular. La célula dendrítica folicular está en los centros germinales de los folículos linfoides, de los órganos periféricos, linfoides periféricos como el vaso y los ganglios linfáticos. En los centros germinales es en donde se está dando la presentación, se da la presentación de los antígenos en los órganos linfoides periféricos o secundarios. Tienen receptores para el FC de la inmunoglobulina. ¿Qué es el FC de la inmunoglobulina, doctores? ¿Quién quiere participar? ¿Qué es el FC? ¿Qué significa FC de la inmunoglobulina? En ese caso de la inmunoglobulina G. ¿Es la región constante de la inmunoglobulina? Muy bien, es la región contraria de la inmunoglobulina que es contraria a la región variable que reacciona con el antígeno. ¿Estamos de acuerdo? Y esa reacción, FC, gracias doctora, sirve para que algunas células como estas células ¿sí? Se unan a la inmunoglobulina. ¿Sí? Digamos, este es un fenómeno de opsonización. Toda célula dendrítica folicular ¿sí? Reconoce esas bacterias, esos antígenos opson a través de esta parte de la inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque tiene receptores para el FC, es el factor, se llama factor cristalizado, porque en el laboratorio, ante un proceso bioquímico, es la parte de la inmunoglobulina que se convierte en un cristal. Así se le llama eso. ¿Sí? Y también tiene receptores para C3b del sistema del complemento, que es otra opsonina. Entonces, es una célula que responde de manera muy notoria con ante opsoninas, ¿estamos de acuerdo? Ante
ozonizadas. Y la célula dendrítica folicular le muestra antígenos sobre todo a los linfocitos B. Y es importante para la activación de los linfocitos B para que se convierta en una célula plasmática que secreta anticuerpos, inmunoglobulinas solubles. Tenemos células que ya habíamos visto que en ciertas circunstancias pueden presentarse como células presentadoras de antígeno, aunque no son dendríticas, pueden llegar a funcionar como células presentadoras de antígeno. Vamos a esperar que aparezca esto en el monitor, doctores. Este último renglón está tardando un poquito. Ahí está. Entonces, tenemos los macrófagos y los linfocitos B. O sea, los macrófagos y los linfocitos B pueden funcionar como células presentadoras de antígenos, similar a cómo funcionan las células dendríticas. Por un lado tenemos los macrófagos, que pueden de cierta manera presentar antígenos al linfocito T, y el linfocito T va a tener una función también de activación hacia el macrófago. ¿Estamos de acuerdo? Esto ocurre, por ejemplo, en la inflamación crónica, cuando vimos ese ciclo, esa asa de retroalimentación. Sí, del macrófago hacia el linfocito T y del linfocito T hacia el macrófago. Y también los linfocitos B pueden presentar antígenos. En este caso, el linfocito B puede presentarle antígenos al linfocito T. Y el linfocito T va a secretar citocinas que va a generar que el linfocito B se active o se transforme en una célula plasmática secretora de anticuerpos. Muy bien, doctores. ¿Dudas, preguntas al respecto? Nada, todo quedó claro. Sí, doctor. Muy bien. Muy bien, doctores. Se supone que el día de hoy, ¿sí?, en la sesión 3 se tenía que presentar este artículo. ¿Estamos de acuerdo? El que va a aparecer ahorita ahí marcado ya está listo, en el monitor. ¿Alguien lo preparó, doctores? ¿Alguien alcanzó a prepararlo? Digamos, se los pregunto porque no quiero en este momento empezar a preguntar o a pedirle que expongan de manera particular a ustedes y que esto vaya a generar que les quite la participación del examen final. Yo sé que están en etapa de exámenes. ¿Alguien lo preparó? Doctor, una pregunta. ¿No se presentan, o sea, es una duda, ¿no se presentan primero los otros dos artículos que están arribita del que usted seleccionó? Igual lo podemos hacer, nada más soy el que estaba enfocando en el artículo de hoy, lo cual tienen preparado. ¿Quién tiene preparado? Cualquiera de los tres de los que se iban a presentar en esa semana, ¿lo podemos revisar? Ok, perfecto, doctora. A ver, permítame, déjame regresar. El doctor, porque no vi cuando hablaste, ¿me acuerdas su nombre?
Yo hablé, pero no sé si me dijo a mí o no. Sí, a ti, doctor, a ti. Nada más que veo aquí, no se me remarca tu imagen. Recuérdame tu nombre, doctor. Yunuen. Para darte los, para, Yunuen, ok. Yunuen, para darte privilegios, puedes presentar. Muy bien, Yunuen, ya te puse como moderador para que puedas presentar. ¿Cuál vas a presentar, Yunuen? Ya había abierto el que dijo del circonio. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, para que lo proyectes, por favor, doctora. Perfecto, ya ahorita va a aparecer. Muy bien, doctora, ya se ve. Adelante, doctora. Sí, solo me voy a salir de mi teléfono. Sí, está bien, doctora. Ya. Bueno, este artículo habla de un implante de circonio que se utilizó como alternativa a uno de titanio. Esto fue porque el paciente comenzó a presentar complicaciones, entonces se obtuvo un implante de circonio y se usó y resultando como una mejor efectividad que el de titanio y presentando menos efectos contrarios. Bueno, el titanio es utilizado por sus características que son biológicas como mecánicas, como por ejemplo para implantes de rodillas y de caderas. Se dice que es aceptado por el sistema inmune porque hay biocompatibilidad cuando es usado de forma pura sin ser mezclado con otros materiales. Algunas de sus ventajas son que es resistente a la corrosión y los iones de titanio son compatibles con los periimplantes. Las desventajas es que el titanio tiene más de 13 partículas por millón y puede estar relacionado con daño epitelial y mostrar indicio de necrosis, picor, enrojecimiento en la piel y tejido granulomatoso. Hay un reporte que está hecho en silicia a 1.500 personas en el que describían hipersensibilidad tipo 4. Había alergia, queratinización en mucosa, enrojecimiento, picor, dermatitis y los pacientes estaban expuestos a una intensa cantidad de titanio, implantitis o implantes perdidos. Fueron algunas de las investigaciones en las que estaban esas 1.500 personas. El punto 6 de implantes tenía fracaso, reacciones alérgicas y el 6.3 prevalece la reacción alérgica basada en la examinación de 217 pacientes.
Bueno, aquí está el caso en donde se pierde el implante de titanio por la alergia que le causó al paciente y se reemplaza por uno de circonio. En el reporte del caso tenemos a una paciente que tenía 46 años de edad, tenía historia de una enfermedad que se llama Hashimoto, estaba siendo tratada con levotiroxina y vitaminas, esto era diariamente. En 2016 acudió al dentista porque tenía un dolor en la primer molar superior izquierda. Previamente había tenido un tratamiento endodóntico fallido y este diente se había decidido extraer y ser reemplazado. Su higiene dental era buena y sus condiciones periodontales también. En julio de 2016, la elevación del seno fue aprovechando el lateral. El injerto fue hecho con hueso bovino, se dejaron 6 meses para sanar, se tomó una tomografía a los 6 meses posteriores y se confirmó el injerto sellado. Se hizo una incisión en cresta tipo 2 y fue una buena estabilidad. Hubo cicatrización. Como antibiótico tomó amoxicilina, ácido clavulánico, 1 gramo por 5 días y analgésico diclofenaco, 50 miligramos. El paciente reportó dolor y sensación de quemadura en el paladar adyacente al implante y estos síntomas fueron controlados por los antibióticos que ya había mencionado. La examinación clínica presentó 1 centímetro de queratinización inicialmente atribuido a quemadura de comida caliente. Esto se creía al principio que había sido causado por un agente externo y se cubrió para aliviar el dolor con un apósito periodontal. Después de 1 semana, la inflamación persistió y al cabo de 2 semanas el implante era móvil y fue retirado. Aquí tenemos lo de la enfermedad de Hashimoto, que es un problema con la tiroides. Este es el medicamento, la levotiroxina, que es con lo que estaba siendo tratado. Y para el dolor que le dieron el analgésico usado, lo tenemos aquí al lado derecho, que fue la amoxicilina y el ácido, y el antibiótico, el diclofenaco. El sitio lesionado fue curado y el tejido granuloso que presentaba fue removido. Se le administró moxifloxacin de 40 miligramos, una tableta diaria por 1 semana, y 1 semana después el dolor había disminuido y la mucosa estaba recuperándose progresivamente. El paciente fue referido al dermatólogo por la posible alergia que pudo haber presentado hacia el titanio. El resultado fue que tenía sensibilidad a la fenilendiamina, al níquel, al cobalto y al oro. Lo que quiere decir que hubo una reactividad cruzada entre el titanio, el cobalto y el níquel, que eran los elementos a los que el paciente había resultado alérgico. A las 48 horas el test fue removido y el paciente presentó 3 de sensibilidad al test de titanio. En adición se agregó vaselina al óxido de titanio, resultando más evidente la alergia. El test siempre fue positivo comparado con un control de salina negativo y un control positivo de histamina. Sin embargo, la paciente insistía en que su diente fuera reemplazado, por lo cual se le ofreció el implante de circonio. En abril de 2017, el sitio sanó por 4 meses y en julio ya era estable. No había ningún acontecimientos notables, ni dolor, ni inflamación, ni ningún tipo de alergia. 5 meses después se le colocó la corona de circonio. 18 meses después se confirmó la integración a tejido duro y a tejido blando. Y aquí en los resultados
se concluyó que el circonio es un mejor material para implantes que si lo relacionamos con el titanio por las reacciones alérgicas y los demás problemas que se pueden presentar, y como fue dolor e inflamación que la paciente presentó. Y ya es todo, doctora, ahí se acaba. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Muy bien, doctores. Doctor, Dígame. en la universidad para los implantes, ¿qué utilizan? Titanio. Pero igual, lo que pasa que es el implante, en la universidad los implantes se compran según se vayan solicitando, hasta donde yo sé. Entonces, dependiendo de las necesidades, o depende de las necesidades propias del paciente para que se haga la solicitud y se adquiera un implante en particular. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, si necesita uno de titanio, pues se compra de titanio. Si necesita uno de circonio, pues se puede adquirir uno de circonio, porque al final de cuentas se cargan cuando el paciente lo paga. Entonces, digamos, en la universidad no hay problema por eso. Hasta donde yo sé, creo que sí se tiene un set muy básico de implantes, pero igual, si se necesita uno muy específico, pues se puede adquirir sin ningún problema. Igual no sé si tengan, porque también, digamos, se da mucho el que cada implantólogo tenga sus marcas, estamos de acuerdo, sus modelos más, digamos, apreciados por cada uno, ¿no? Con los que se siente cómodo trabajar. Entonces eso también, digamos, se puede llevar a cabo debido a la gran gama de implantes que existen en el mercado. Ahora sí que hay de todos los precios, todas las calidades. Muy bien, doctores. Ya casi tengo las calificaciones. Vamos a hablar del examen. Únicamente falta que el doctor Sánchez me entregue sus calificaciones. Estoy en espera de ello. Entonces, yo me imagino que entre el día de hoy y mañana me va a entregar sus listas. En cuanto las tenga, voy a publicar las calificaciones pasadas. Digamos, ya todos me dieron su autorización, previamente me dieron la autorización para hacerlo. Entonces, si inmediatamente que tenga eso, lo voy a subir al equipo para que se hagan todas las aclaraciones. Si hay correcciones por las aspecto, doctores. Sí, doctor, gracias. Atorado con las faltas, pero en general, acuérdense que les puede acarrear por problemas. ¿Sí? Yo, digamos, analizando la lista que genero al final de la sesión, sumado o, digamos, entrecruzado con el pase de lista que ustedes hacen al inicio, que hay gente, o sea, no siempre se hace el pase de listo, no pasan lista al inicio. La gran mayoría sí lo hace, pero hay personas que no lo hacen. Sí, por favor, eso es contraproducente, porque si no pasan lista con el formato que pongo en el chat al inicio de la clase, ¿estamos de acuerdo? Sí, están dejando de generar evidencia de que estuvieron presentes en la clase, porque la evidencia en la clase número 1 es votar en ese formato, en ese
hoja de forms y en la lista que me da el grupo al final de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo es lo que interpreto, ¿estamos de acuerdo? Que si pasan lista al inicio de la clase, pero no aparecen que se conectaron. No sé si me estoy dando a entender. Sí, y eso es posible porque al final de cuentas el pase de lista al inicio de la clase lo puedes hacer no necesariamente. Ahorita hablas, por favor, doctora, ¿sí? Ya te vi, doctora Jocelyn. Y el pase de lista se puede hacer, estamos de acuerdo, aún sin estar conectado a la clase, porque el formulario sí se publica en el canal general del equipo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si lo haces a través del formulario, el pase de lista, pero no apareces como integrado, como tú que estuviste integrado a la sesión, pues a mí me da la impresión de que nada más pasaste lista, pero ni siquiera te metiste a la clase. Entonces hay que tener cuidado con eso. No es un fenómeno general este último que les estoy comentando. Es un par de alumnos a los que tengo detectados que están haciendo esto. Entonces sean cautelosos con la asistencia, porque sí se puede detectar cuando no están integrados de manera correcta las sesiones, doctores. ¿Qué ibas a comentar, doctora? Buenos días, doctor. Bueno, es más una pregunta. Sí, solo se registra una vez, ¿verdad? Es que, bueno, a veces suelo darle al final de la clase porque no sé si sí se registró al inicio, pero, o sea, no se actualiza si le vuelvo a picar otra vez, ¿verdad? No se actualiza, doctora. Tendrías que desconectarte y volverte a entrar o... A ver, déjame recuerdo. Bueno, fíjate que tengo dudas respecto a lo que tú preguntas, porque sí, de repente, y es común que aparezcan una entrada y una salida de ustedes durante la misma sesión. Entonces, yo interpreto eso es que cada vez que tú entras, puedes votar. Te sales y vuelves a entrar y puedes votar otra vez. Eso es lo que a mí me parece ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Pero no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo me he dado cuenta que a lo mejor se desconecta por problemas técnicos y a los 5 o 10 minutos se vuelven a conectar otra vez. Sí, y eso, digamos, en la lista de participantes, ¿sí? No en los votos, en la lista de participantes que genera al final. En el voto del inicio sí se registra una sola vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí no te da oportunidad de votar varias veces, porque nunca he encontrado en el formulario que pongo al inicio de la sesión, nunca he encontrado votos repetidos. Sí, pero igual siempre que se le da, o al menos las pruebas que yo he hecho, siempre que le das clic, aunque te aparezca que no, o que te marque un error o algo así, bueno, cuando te marca un error te lo dice, pero si no, en cualquier otra situación sí te registra la asistencia, sí, para que no tengan problema con ellos. Y es por eso, doctores, que ya para terminar, sí, digamos, como complemento al comentario de la doctora Jocelyn, sí, si yo no los veo en el voto que se da al inicio, estamos de acuerdo porque hubo un error, lo que ustedes quieran, pues entonces su pase de lista lo hago con la otra lista que genero al final. O sea, a final de cuentas, si estuvieron en la sesión, estamos de acuerdo, en una u otra van a aparecer. Estamos de acuerdo, por eso es importante siempre que ustedes hagan o pases de lista al inicio y que estén constantes, permanentes en la sesión, doctores. ¿Sí? Ahí les pido de favor que no se les olvide esto. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, gracias, doctor. Muy bien, doctor. Entonces, por el día de hoy es todo, doctores. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense, doctores. Gracias, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Y buen día. De nada, buenos días.